Tema de especial relevancia, libro de ejercicios 13, ¿qué es un milagro? Presentado por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Nos dice Jesús en el tema de especial relevancia 13, ¿qué es un milagro? Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. El milagro es una corrección del sistema de pensamiento del ego basado en el pecado o separación, la culpa, el miedo, el conflicto, las relaciones especiales, el sacrificio y el sufrimiento, el temor a Dios, con el cual nos movemos en este mundo del ego. El milagro se desenvuelve en la mente, no tiene que ver con nada externo. Es una corrección de los pensamientos falsos del ego y ayuda a que las percepciones erróneas del ego se corrijan de tal manera que contribuyen al plan de Dios para la salvación. No va más allá de la percepción que, recordemos, es consecuencia de la creencia en la separación de Dios, en la cual tiene que haber un sujeto que percibe y un objeto percibido. Recordemos que el perdón es la corrección de una idea falsa acerca del Hijo de Dios. Entonces, encontramos aquí que el milagro y el perdón son lo mismo. El milagro y el perdón no van más allá de la percepción, que sería el conocimiento o el cielo, pero preparan el terreno para llegar a él. Nos dice Jesús, se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allá en el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. El milagro está dentro de los límites del tiempo que fue creado por el ego para mantener la ilusión de la separación de Dios. El ego quiere que vivamos atados al pasado, manteniendo la ancestral culpa por la creencia en la separación, más las culpas particulares que acumulamos en este mundo y que tengamos miedo al futuro por algo terrible que nos pueda suceder, que no sabemos exactamente qué es, pero que está relacionado muy inconscientemente con el posible castigo de Dios por la creencia en la separación de Él. La labor del milagro como corrección de los errores de la mente es aceptar la corrección de los errores del pasado en el presente para liberar de esa manera el futuro. El centrarnos en el presente es el vínculo con la intemporalidad que alcanzamos en el instante santo, de tal manera que trascendamos el miedo y aceptemos el amor. Continúa Jesús. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe cual uno solo, y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque es totalmente incapaz de entenderla. Recordemos que la gracia es el atributo del amor de Dios, de su extensión, cuando nos revela su presencia en este mundo de aparente odio y conflicto. Para ello, se requiere el milagro que corrige la mente dominada por el ego, siempre bajo la guía del Espíritu Santo y de Jesús, y mediante el perdón. Esto es posible en el instante santo
donde aceptamos la verdad de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Continúa Jesús. El milagro invierte la percepción que antes estaba al revés y de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. De nuevo retomamos la enseñanza de Jesús sobre la proyección y la percepción. Lo que vea internamente será lo que proyecte, lo que perciba externamente, afuera. Y esto se relaciona con el maestro que escoja, el Espíritu Santo o el ego. Con el Espíritu Santo tendré pensamientos amorosos que extenderé a mis hermanos y al mundo. Con el ego tendré pensamientos de conflicto que proyectaré al mundo. En ambos casos, dichos pensamientos determinarán la manera como vea el mundo. Jesús nos ha enseñado que lo importante es cambiar los pensamientos que tenemos acerca del mundo. Esa es la labor del milagro que corrige la mente valiéndose del perdón. El ego siempre nos va a decir que todo lo que nos sucede viene de afuera, colocándonos en posición de víctimas y no de responsables de cambiar los pensamientos que nos generan sufrimiento. Si me decido a cambiar los pensamientos con el Espíritu Santo y con Jesús, estaré dispuesto a aceptar la verdad de Dios como mi Creador. Continúa Jesús. El perdón es la morada de los milagros. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla con misericordia y con amor. La percepción queda corregida ante su vista y aquello cuyo propósito era maldecir tiene ahora el de bendecir. Si pido ayuda al Espíritu Santo y a Jesús para mirar con los ojos de Cristo a mis hermanos, valiéndome del perdón, corregiré la manera de ver a mis hermanos, es decir, realizaré un milagro, como nos dice Jesús en el capítulo 26, sección 9. El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Cada vez que perdono, corrijo mi mente y se produce un milagro. Corrijo la percepción y en lugar de maldecir, bendigo. En lugar de condenar, perdono. En lugar de seguir al miedo, sigo al amor. En lugar de fomentar la separación, fomento la unidad. En lugar de fomentar el conflicto, fomento la paz. De esa manera, el perdón hace posible los milagros. Nos dice Jesús, cada azucena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor, y cada una de ellas se deposita ante la palabra de Dios en el altar universal al Creador y a la creación, a la luz de la perfecta pureza de la dicha infinita. De nuevo, Jesús nos habla del altar que en nuestra mente tenemos a la palabra de Dios, tras del cual se encuentra el recuerdo de Dios. Y cómo a dicho altar solo podemos llegar con las azucenas del perdón. Es la ofrenda que le llevamos a nuestro Padre cuando hemos perdonado a nuestros hermanos y nos hemos perdonado, pues a Dios no podemos llegar solos. Esto implica sanar nuestra mente de todos los pensamientos no amorosos del ego, siempre con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, de tal manera que hagamos posible la lección 346. Hoy la paz de Dios me envuelve y me olvido de todo excepto de su amor.
Continúa Jesús. Al principio, el milagro se acepta mediante la fe, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. No obstante, la fe convocará a sus testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe. El milagro como corrección del sistema de pensamiento del ego en nuestra mente cuesta aceptarlo al principio, pues todavía se duda de él y de sus implicaciones. Aquí entra la fe como la confianza que se tiene en la palabra de Dios, como la que solucionará cualquier problema que tengamos. Acudimos a ella para aceptar los milagros. La fe convocará los testigos necesarios para aceptar el milagro. Los testigos serían todas las percepciones que nos lleguen basadas en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que trascienden el cuerpo y se centran en nuestra naturaleza espiritual como hijos de Dios. Nos dice Jesús, y así el milagro justificará tu fe en Él y probará que esa fe descansaba sobre un mundo más real que el que antes veías. Un mundo que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se encontraba allí. Cuando abrimos espacio en nuestra mente al Espíritu Santo y a Jesús para que la sanen y la transformen en la visión de Cristo, que es el milagro del que emanan los demás milagros, como nos decía Jesús en la lección 159, doy los milagros que he recibido, dejamos las pesadillas del ego y así vemos un mundo más real. De tal manera que la fe que poníamos en el milagro tendrá muchos testigos que vendrán a justificarla. Continúa Jesús. Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua, ahora el mundo está lleno de verdor. Con esta metáfora Jesús quiere significar la importancia de la sanación de la mente mediante el perdón y la guía del Espíritu Santo, de tal manera que se produzcan los milagros que le den vida a las relaciones áridas y conflictivas de este mundo del ego y extiendan paz y amor y se vea un mundo perdonado. La lección 349 es una explicación de cómo lograrlo. Hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí y que en lugar de juzgarlas, les conceda a cada una un milagro de amor. Finalmente nos dice Jesús, y por doquier brotarán señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal. Los milagros permiten que la vida en la mente que ha perdonado renazca. La vida es resultado de los pensamientos de Dios. Cuando se llena la mente de vida es porque se han superado los pensamientos de muerte del ego que pretenden ponerle límites a la vida, lo cual es imposible, pues esta es eterna e inmortal. Si la mente se llena de los pensamientos de Dios, aceptamos que no hay sino una sola vida, y es la que compartimos con Dios y dejamos de lado la ilusión de la muerte que promueve el ego.